El osciloscopio, la aplicación típica medirá la señal en función del tiempo. Algunas de las aplicaciones avanzadas que se pueden realizar son, por ejemplo, el cumplimiento eléctrico. Entonces, si está realizando pruebas de cumplimiento de señales seriales de alta velocidad, ese tipo de cosas, análisis de transitorios, caracterización eléctrica, decodificación de señales digitales, decodificación en un bus I2C o algo por el estilo. Esta es una descripción general rápida de los osciloscopios versus los analizadores de espectro. Ahora, avancemos y demos un salto a lo que son esencialmente los parámetros clave, los parámetros importantes, y hablamos un poco sobre algunos de estos, pero vamos a profundizarlos y en cómo se desea configurar su analizador de espectro. Nuevamente, de lo que vamos a hablar aquí mientras vamos usando los analizadores. Ahora, avancemos y demos un salto a lo que son esencialmente los parámetros clave y hablamos un poco sobre algunos de estos, pero vamos a profundizarlos más en ellos y cómo se desea configurar un analizador de espectro. Bien, hablemos de los parámetros básicos de configuración y nos centraremos en 4 tipos de parámetros clave que necesita para operar un analizador de espectro. El primero es centro e intervalo, el siguiente es el nivel de referencia, el tercero es la resolución de ancho de banda y el cuarto es el ancho de banda de video. Y estos son los ajustes que más se utilizan al realizar prácticamente cualquier tipo de medición en el analizador de espectro. Este es el punto donde la mayoría de la gente comenzará y estas son las áreas críticas que necesita para comprender cuáles son las compensaciones y cuáles son los beneficios de hacer diferentes configuraciones dentro de ellas. Muy bien, comencemos con la definición del intervalo. Y la primera pregunta que puede hacerse al realizar una medición es, ¿cuál es el rango de frecuencia que me interesa? Entonces, en otras palabras, ¿cuáles son las frecuencias de inicio y frecuencia final? Entonces, el ejemplo que vamos a usar aquí es que vamos a tener una frecuencia de inicio de 840 MHz y vamos a tener una frecuencia de parada de 860 MHz. Y eso nos dará esa ventana de frecuencia en la que podemos mirar. Y podríamos entrar y podríamos ingresar esos valores. Los analizadores de espectro le permiten ingresar una frecuencia de inicio y una frecuencia de finalización. Pero la mayoría de personas que usan analizadores de espectro regularmente lo ingresan de una manera un poco diferente y lo ingresarán usando una frecuencia central. Y en este caso, nuestra frecuencia central estaría en 850 MHz. Y luego van a establecer el intervalo y en nuestro tramo, para nosotros aquí es de 20 MHz. Y la razón por la que la gente pasará y hará esto con la frecuencia, sabemos cuál es la frecuencia central que queremos observar. Así que podrás tener una frecuencia de interés y sabes que está en 850 MHz, así que seguirás adelante y colocarás esta frecuencia central. Y luego la otra razón es que es bastante fácil una vez que configura su frecuencia central para acercar y alejarlo. Usar el intervalo para acercar y alejar la señal de interés. Si establecemos nuestra frecuencia central en 850 MHz y en lugar de, digamos, 20 MHz, establecemos nuestro intervalo en 10 MHz, ahora nuestra frecuencia de inicio será de 845 MHz y nuestra frecuencia de parada será 855 MHz. Y puede ver que esencialmente nos hemos acercado a esa señal. Si pasamos a algo como un intervalo de 5 MHz, nuevamente nos acercamos más a la señal y nuestra frecuencia de inicio estará en 847.5 MHz y la frecuencia de parada o la frecuencia final en 852.5 MHz. Nuevamente, este es un método un poco más fácil para ingresar los criterios y poder ver el espectro que le interesa. Así que ahora hablamos de eso en términos genéricos.
déjame mostrarte cómo se vería un analizador de espectro real. Y así, la forma en la que vas a hacer esto, los analizadores de espectro que usan normalmente tendrán un botón que está etiquetado como FREC o frecuencia o algo por el estilo. Cuando presiones esta tecla podrás ingresar la frecuencia central. Si miras aquí en la esquina superior derecha, básicamente tenemos un espectro aquí y claramente aparece alguna señal de interés en el lado derecho. Aquí es donde quizás quieras ajustar tu frecuencia central para poder tener eso en cuenta. Una forma sencilla de hacerlo es poner un marcador. Y nuevamente, la mayoría de los analizadores de espectro tendrán un motor marcador en el panel frontal. Continúa y enciende este marcador. Puedes ver que esa señal se encuentra en 2.4 GHz. Ahora que sabemos que esa señal es de 2.4 GHz, podemos entrar, ajustar nuestra frecuencia central presionando FREC o el botón de frecuencia, escribiendo 2.40 o 2.41. Podemos ser tan específicos como queramos y esto establecerá nuestra frecuencia central para que coincida con la frecuencia de interés que queremos ver en la pantalla. Y esto es lo que hemos hecho acá abajo, así que podemos ver nuestro marcador. Vimos que el pico estaba en 2.4 GHz y luego seguimos adelante e ingresamos nuestra frecuencia central y obtuvimos una buena configuración ahí. Se puede ver que hemos cambiado nuestro intervalo. Así que nuestro intervalo antes era de 3 GHz, ahora hemos ajustado nuestro intervalo alrededor de 1.2 GHz. Puede nuevamente establecer el intervalo en el que considere necesario. Así que esa es en realidad la próxima discusión. Empezamos con 2.4 GHz y nos ajustamos a un intervalo de 1.2 GHz. Pero es difícil ver la parte de la información adicional allí. Así que, de nuevo, la mayoría de los analizadores de espectro van a tener un botón que dice Span. Así que seguimos adelante y presionamos el botón de Span o intervalo y en este caso vamos a ajustar nuevamente nuestro intervalo a 40 MHz y realmente acercarnos a esa señal. Escribimos 40 MHz y ahora hemos podido ampliar la forma de onda. Así que aquí un par de cosas para tener en cuenta. Una es que cuanto más ancho es el intervalo, más lenta es la velocidad de medición. Así que es un rango de frecuencia mucho más amplio que tienes que barrer. Cuanto más estrecho sea el intervalo, en general más rápido podrá medir el analizador de espectro. Y dicho en general porque hay excepciones. Pero por lo que estamos hablando hoy, vamos a tomar esto como una regla para tener en cuenta. Y como puede ver, cuando pasamos de ese rango más amplio de 1.2 GHz en la parte superior a un rango de 40 MHz, se hace mucho más fácil comenzar a ver algunas de las señales y armónicos interesantes en torno a esto. Ahora, hay otra pieza que entra en juego aquí, que hablaremos de esto en un segundo, pero sepa que a medida que se establece su frecuencia central y ajustar su intervalo, estas son dos de los componentes claves de lo que estamos viendo. Entonces, después de hablar sobre la frecuencia central y el intervalo, hablemos sobre el nivel de referencia y definemos el nivel de referencia. El nivel de referencia es esencialmente el borde superior de la pantalla y aquí representa la potencia máxima esperada en la entrada del analizador de espectro. Y por esto, cuando miramos el borde superior de esa pantalla, queremos tener cuidado de no tener la forma de onda fuera de ahí. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a ajustar nuestro nivel de referencia para que el nivel más alto de la señal esté ligeramente por debajo de ese nivel. Queremos evitar tenerlo demasiado alto y también queremos evitar tenerlo demasiado bajo. Por lo tanto, establecer el nivel de referencia demasiado alto disminuirá nuestro rango dinámico y la capacidad de ver señales pequeñas y cambios en la amplitud. Así que de esto es esencialmente lo que se trata.
De nuevo, entonces, tienes el nivel de referencia, está en el extremo superior de la pantalla y deseamos tener la señal más grande de la pantalla ligeramente por debajo de eso. Por consiguiente, ¿qué sucede si establecemos nuestro nivel de referencia demasiado bajo? Por lo tanto, además de hacer que ese trazo sobresalga por la parte superior de la pantalla, puede afectar los resultados de nuestras mediciones. Y entonces, ¿por qué puede hacer eso? Bueno, detrás de la entrada de RF hay algunas secciones del analizador de espectro de las que hablamos antes, que son componentes activos, como mezcladores y amplificadores. Y básicamente, si tenemos la señal de entrada demasiado alta, entonces estos dispositivos pueden entrar en algo llamado compresión, lo que crea distorsión y afectará negativamente nuestros resultados de medición y a veces las puede afectar gravemente. Para evitar que esto suceda, se coloca un atenuador de entrada variable entre la entrada de RF y el mezclador y los amplificadores de FI. Y cuando establecemos el nivel de referencia, el analizador de espectro usa este valor para ajustar la atenuación de entrada y o ganancia del amplificador de FI para evitar sobrecargar el instrumento. Y este es un comportamiento muy importante para tener en cuenta porque puede afectar drásticamente las mediciones. Y no solo eso, si ingresa una señal demasiado grande en la parte frontal del amplificador puede terminar pues dañándolo. Pero incluso fuera de eso, si no tiene una señal de referencia configurado correctamente, podemos terminar con resultados inexactos.